Muy buenos días, felicidades mamás, qué bendición contar con ustedes. Bienvenidos todos. Acompáñame a orar. Padre, gracias por lo que tú has hecho con nosotros, por nosotros y en nosotros. Hoy pedimos, Señor, que tú sigas moldeándonos, tratando nuestras vidas, que nos hables hoy. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero platicarles, antes de darles el tema que voy a hablar hoy, quiero platicarles dos historias que me impactaron. Son historias, bueno, largas tal vez de contar, pero yo quiero darles solo algunos detalles. En 1938, el 19 de noviembre nació en Cincinnati, Ohio, un bebé que sus padres llamaron Robert Edward Turner, actualmente conocido como Ted Turner. No sé si alguien ha escuchado este nombre, Ted Turner, tal vez alguien lo ha escuchado. Y bueno, déjenme les platico, él fue fundador de la cadena CNN, es el mayor accionista de TBS, también de TNT, también de WTBS, compró la Metro Goldwyn Mayer, creó Headline News y tiene mucho que ver con cosas que nosotros vemos en televisión o en cable. De hecho, él lo consideran el padre de la televisión por cable. Es la segunda persona con más territorio propio en los Estados Unidos. O sea, lo que posee él es una locura, mucho más grande que estados. Si sumas todo lo que tiene, todo el territorio que él tiene, es una locura. Es la segunda persona en Estados Unidos con más territorio. Su patrimonio neto, según Forbes, es de 2.5 miles de millones de dólares. O sea, imagínense, ni siquiera entendemos la cantidad que es eso. 2.5 miles de millones de dólares, esa es su fortuna de una persona nada más. Ahora, ¿por qué les platico sobre él? Sobre Ted Turner. Ted Turner, cuando era joven, él asistía a una iglesia. Y él decía, dan testimonio, que él decía que él pensaba, cuando yo crezca, yo quiero ser misionero. Ese era su sueño, ser un misionero. Y todo iba bien hasta que su hermana mayor enfermó, se contagió de una enfermedad que era dolorosa, sufrió por 5 años y murió a los 17 años de edad. Habían orado mucho por ella, él creía en Dios, él iba a la iglesia, era parte de una iglesia. Pero ¿qué pasó? Que esto cambió su destino. Habían orado mucho por ella, pero cuando murió su hermana, cuando eso sucedió, Ted Turner decidió alejarse de Dios y le dijo adiós a Dios, ya no quiso nada de Dios. Y esto es lo que muchos hacen cuando enfrentan tribulaciones y tragedias, que es el tema que hoy quiero hablarles, tribulaciones y tragedias. Muchas personas cuando enfrentan estos problemas le dicen adiós a Dios. Espero que tú y yo no seamos de ese tipo de personas. Y quiero hablarles de otro testimonio brevemente. No sé si han escuchado el nombre Corrie ten Boom. ¿Alguien ha escuchado este nombre, Corrie ten Boom? Tal vez hay libros sobre esta mujer. Ella es conocida principalmente por sus actividades en la Segunda Guerra Mundial. Ted Turner todavía vive, Corrie ten Boom murió hace algunos años. Ella fue conocida por las actividades que hacía durante la Segunda Guerra Mundial, como ella y toda su familia se dedicaron a ayudar y a ocultar judíos de los nazis. Y tenían una relojería y entonces ellos buscaron la forma de tener un escondite secreto. De hecho hay una película con ese nombre, me parece, es la traducción que hacen, en donde escondían, y es algo histórico lo que sucedió. Y en 1944 fueron detenidos, su familia y ella fueron detenidos y fueron encerrados en un campo de concentración. Corrie ten Boom tuvo que enfrentar las atrocidades que hacían los nazis en los campos de concentración. Y ella oró muchas veces, al igual que el otro caso que les platiqué al principio. También oraron mucho por su hermana de Ted Turner,
pues ella también oró por su familia y los vio morir, a sus padres, o sea, vio amigos, vio compañeros que morían, y ella hizo muchas oraciones que de alguna forma no vio su cumplimiento, podemos decir. Ahora, leí algo sobre ella que dijo después de esas oraciones. Ella estaba quebrantada, su corazón estaba roto, y le dijo de forma sincera, va ante Dios y le dice: Dios, si así es como tratas a tus amigos, ahora entiendo por qué tienes muy pocos. Y ella siendo muy sincera, y para mí es una cristiana ejemplar esta mujer, dio testimonio perdonando después de lo que le habían hecho. Y se vale expresar lo que hay en nuestro corazón delante de Dios, cuando estás quebrantado, cuando estás dolido, cuando te sientes impotente, cuando te sientes solo. Hay que acudir a Dios y se vale expresar lo que hay dentro de ti. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú estás en esos momentos difíciles, ahí es cuando puedes ir y creer en Dios y poner tu confianza en Él. Cuando todo está en contra, cuando todo te está consumiendo, cuando todo te está revolcando, ahí es cuando se ve si tú estás creyendo en Dios o no. Si quieres agradar a Dios, si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe en Él, tengo que confiar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Y tú sabes que aunque no lo estés viendo ahorita, habrá un galardón. Y hay un premio para ti por haber confiado en Dios, por haber descansado en Él. Y así es que hoy veremos cómo debemos enfrentar las tribulaciones y las tragedias. Y vamos a estudiar lo del libro de Job. ¿Y por qué de Job? Pues qué mejor que Job, que nos pueda platicar su testimonio de las tragedias, de las tribulaciones, de las pruebas que él pasó. Así es que acompáñenme al primer capítulo de Job y vamos a empezar desde versículo 1. Job 1:1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, y vean cómo lo describe: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Les voy a pedir un favor, si me pueden apagar estas luces, es que se me refleja aquí en mi pantalla y me echa mosca. Entonces, hubo un hombre en la tierra de Uz, un varón perfecto, gracias, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyos, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Es decir, cuando era su cumpleaños hacían sus fiestas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Aquí tenemos a un hombre de Dios que era íntegro, un hombre de integridad, un hombre de oración. Él oraba continuamente. Y luego seguimos leyendo en el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y este encuentro que nos menciona aquí se da en el cielo, justo en el trono de Dios. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y entonces aquí llega Satanás
Y él insinúa que el motivo de Job es puramente egoísta. Dice, sí, él está contigo por todo lo que tú le has dado, tantos camellos, tantos siervos, tantas riquezas, por eso está Job contigo. Y entonces él insinúa, Job está sirviéndote Dios, no basado en un amor por Dios, sino porque se beneficia de ello. Y dice el versículo 10, no le has cercado alrededor de él, es decir, tú has puesto una protección alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene. Hace la pregunta, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero miren, Satanás, hay algo que quiero aclarar, solo puede hacer lo que el Señor nuestro Dios le permite, no puede ir más allá de eso, hay límites. Y dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora el Señor no haría eso, el que roba, mata y destruye es Satanás. Dios nos da vida y vida en abundancia. El Señor no haría eso de tocarlo y quitarle y destrozarlo, pero le dio permiso a Satanás para hacer ciertas cosas. Y una vez más declaro que Satanás tiene que tener permiso para poder hacer ciertas cosas, si no, no lo puede hacer. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así es que hay limitaciones puestas sobre lo que Satanás puede hacer, como lo hay en todo creyente. O sea, Satanás no puede ir contra ti si se le pone límite, si tú estás cercado. Pero Dios quitó de alguna forma esta cobertura y Satanás fue tras de Job. Y si leemos el resto del capítulo, vemos lo que le sucedió a Job. En un mismo día, todo le sucedió en un instante, en un lapso de minutos tal vez. Empezó a venir calamidad tras calamidad. Primero viene y recibe un mensaje y le dice que había perdido todo su ganado. Si vamos ahí, bueno, le dicen, perdiste tus bueyes, perdiste tus asnas, mataron a tus criados también, murieron tus ovejas y sus pastores también, y también tus camellos, todo de golpe, se va. Un mensaje tras otro, perdiste tus riquezas, perdiste tus posesiones. Y seguramente pues es algo doloroso, él tenía todas esas cosas, pero luego llega un cuarto mensaje en el versículo 18 del capítulo 1. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Un mensaje tras otro, golpe tras otro, fuerte. Perdió todo en un instante, todas sus riquezas, todos sus sirvientes, pero también sus hijos, sus 10 hijos. Pero la historia sigue, porque vamos al capítulo 2 y dice en el versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y el Señor le hace recordar a Satanás que Job no hizo lo que Satanás dijo que iba a hacer, de blasfemar contra Dios. A pesar de esos golpes tan fuertes que habían venido en esos 4 mensajes, Job seguía íntegro y no maldecía a Dios. Versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y vemos aquí entonces que la prueba se profundiza. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Otra vez el Señor fija límites, ¿ok? Te doy permiso de que hagas algo contra él, pero no puedes tocar su vida.
La salud de Job puede ser afectada, y fue de manera severa afectada, pero Satanás no puede quitarle la vida. ¿Por qué? Porque Dios pone límites. Le dice: hasta aquí puedes pasar y no puedes ir más adelante. Versículo 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Se cree, según leí unos comentarios, que esta es una enfermedad que se llama elefantiosis, que comúnmente da en una parte del cuerpo, pero aquí dice que fue desde la cabeza hasta los pies en el caso de Job. Es una enfermedad no contagiosa, pero es extremadamente dolorosa, que origina hinchazones, que te arde y úlceras. Y en el caso de Job fue en todo su cuerpo. Versículo 8: tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense la ayuda idónea diciéndole esto. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar las tribulaciones y las tragedias? Todo esto fue tragedias, tribulaciones. ¿Cómo debemos enfrentar cuando todo esto viene a nuestra vida? Quiero darles varias ideas o perspectivas o puntos. En realidad, cuando estaba viendo este mensaje, me fui hasta 12 puntos, pero no se espanten, lo voy a partir por mitad. Esta semana vamos a ver los primeros 6, la que sigue vamos a ver los otros 6, así es que no se la pierdan. Y vamos a ver esto de la vida de Job, de estas tragedias y estas pruebas que vienen a su vida. Número 1, primer punto: las pruebas y las tragedias son parte ineludible de la vida. Es decir, no podrás eludirlas, no le vas a poder sacar las vueltas a las pruebas, no podrás evitar las tragedias. Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto habla de fe. O sea, ya te está diciendo: en el mundo vas a tener aflicción, pero ten confianza, yo ya vencí al mundo. Y estaba viendo esa palabra aflicción, es una palabra griega que es slipsis, que quiere decir presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución, tribulación. Entonces, todo esto es parte del mundo. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis presiones, en el mundo vas a tener angustia, vas a tener tribulación, en el mundo vas a tener tribulación, pero tengan ánimo, yo ya vencí al mundo. La tribulación es una parte ineludible de la vida. No puedes escaparte de la presión. Todos vamos a tener de algún grado presiones. Número 2, la tribulación y las tragedias de seguro les llegarán a todas las personas. De seguro les llegarán a todas las personas. Nadie es inmune a ello. No importa cuánto dinero tienes, no importa cuánto éxito tengas, cuán exitoso seas, lo fuerte que tú seas, no importa toda la fama que tengas, las pruebas y las tragedias te van a visitar. Esta es una realidad. Tal vez ya te visitaron en otras ocasiones. En Job 5, versículo 7 dice: pero como la chispa se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así es, naciste para la aflicción, para ser afligido. Eso es lo que nos está diciendo ahí. En Job 14, versículo 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Corto de días y hastiado de sinsabores. La Nueva Versión Internacional de este mismo pasaje dice: pocos son los días y muchos son los problemas. Pocos los días, muchos los problemas. Los problemas de los que no puedes escapar, que vienen a toda la gente. Número 3, las pruebas y tragedias normalmente vienen sin previo aviso. Y le llegaron a Job sin previo aviso. Piensa desde la perspectiva de Job. Seguramente o posiblemente él se levantó como cualquier día en la mañana, tenía sus riquezas, tenía sus siervos que lo atendían, que se encargaban de sus negocios, tenía su ganado que estaba ganando peso, que producía leche, que producía crías, todo iba bien con él. Sus hijos hacían sus fiestas, él tenía su relación con Dios. Y él se levanta una mañana como cualquiera y se va a la terraza de la casa con su café y con su mecedora, se sienta y de pronto llega un mensaje: se te murieron tus asnas. Y luego
apenas está oyendo la noticia y llega otro y ¡pum! Otro mensaje. Y apenas está digiriendo esto, apenas se está asimilando y llega otra noticia, y así hasta que le dicen: tus hijos se murieron todos, tus 10 hijos están muertos, hubo un accidente. Y de pronto, cuando comienzan los mensajeros, cambia la vida totalmente, todo cambia en su vida en un instante, y él no se preparó para ello. Todo llegó sin advertencia previa, sucedió lo que no esperaba. ¿Te ha sucedido eso? Que de pronto una llamada puede cambiar tu vida. El subirte a un coche de un paseo puede cambiar tu vida. Una llamada o una cita médica y unos resultados que te dan puede cambiar tu vida en un instante, y no estabas preparado para ello. No sabías que venía esto. Miren, quiero darles un testimonio. La semana pasada, Betty y yo, por cierto, Betty ahorita está en Mérida, no está con Nancy, nuestra hija, pero la semana pasada fuimos algunos nos acompañaron de aquí, fuimos el sábado a Moctezuma, tuvimos bautizos, 28 personas se bautizaron allá y nos invitaron para ir a bautizarlos. Y veníamos de regreso, nos íbamos a venir más tarde, cambiaron los planes y nos venimos un poco más temprano de lo que esperábamos. Íbamos llegando a la casa y entra una llamada por teléfono y era Nancy hablando. Contesta Betty: ¿qué pasó? Algo notó raro, ¿qué te pasó? Y dice: que estás llorando, ¿qué pasó? No, es que me mordió un perro, dijo. Y la llevaban al hospital. Y entonces no sabíamos la dimensión de lo que esto era, pero fue algo sumamente serio, fue algo grave, y más, ayer tuvo revisión con el doctor, por eso fue Betty para estar allá con ella, pero fue algo muy delicado, le quitó parte de su oreja. Y los colmillos llegaron a un punto que estaba cerca de unas glándulas salivales, y hubiera habido algo muy serio, hubiera habido que hacer muchas cosas. De hecho, para que entiendan, llegan al hospital y no había ningún doctor ahí que la atendiera, y ella se acordó que había visto programas, porque ella vio algo en el piso cuando se la llevan al hospital, y era parte de su oreja que se había quedado ahí en la casa. Y entonces, mano, oye, es que yo vi algo, me falta aquí un pedazo. O sea, como estaba la sangre, no entendía muy bien todo, no digerían lo que estaba pasando. Regresan a la casa, recogen esa parte de ella, de piel, y lo ponen en hielo y lo llevan. Eso ayudó muchísimo. Y eso fue el sábado, veníamos llegando nosotros de los bautizos, y de pronto fue esa noticia. Ella vive en Mérida. No puedes decir: bueno, me voy ahorita rápido, carga gasolina, vamos a verla. Pues está a muchos kilómetros de distancia. O dices: bueno, vámonos a Tampico a buscar un avión. Llegas y no hay salidas. O sea, no está así de fácil. Te sientes como papá impotente que no puedes hacer nada. Y bueno, la cirugía duró 4 horas. Consiguieron un doctor, un conocido de ellos, una persona que habían conocido 2 semanas antes, y era alguien que opera en Mérida y opera en México, pero normalmente vive en México, pero en esos días coincidió que estaba ahí. El hospital no pudo suplir a nadie, y era un hospital de gama alta, y no pudo conseguir ningún doctor. Bueno, cuando hablan con él, en 15 minutos llega y empiezan a analizar, a prepararla, le operan, y ya le tuvieron que reconstruir toda su oreja que había perdido, y está bien, gracias a Dios. Betty está allá con ella, pero tiene que tener cuidados, y es gasto y tantas cosas, ¿verdad? Que no está uno preparado, que no sabes que va a venir. Y lo que quiero decir, el perro que la mordió es un gran danés. Nancy está chiquita, los que conocen a Nancy, ella está chiquita, y el gran danés es un caballo. Y yo me imagino como una pantera mordiendo a un venadito. Así yo percibía esto. Haz de cuenta que fácil le arrancaba un ojo, la cara, podía haber sido algo fue algo serio, pero pudo haber sido algo muy, muy fuerte, muy delicado, pero Dios le puso límites.
Los colmillos se encajaron mucho. En una parte, les digo, donde hay unas glándulas, que hubiera estado ella salivando, o sea, sin control, hubiera habido muchas consecuencias. Gracias a Dios no pasó eso, y está bien ella, y le reconstruyeron, y creo le va a quedar bien no se le va a notar ahí ya después, o tal vez alguna herida, no sé. Ahora Betty, ella de niña la mordió un perro. Entonces cuando te empiezan a dar esa noticia, pues para ella se controló, pero a ella de chiquita, de 4 o 5 años, un perro le arrancó aquí todo. No se le nota aquí, pero tiene aquí le arrancó todo, le tuvieron que reconstruir también. Entonces cuando vienes y revives todos estos asuntos ahora con tu hija, pues te pega y no te lo esperas, no estás prevenido para esto, pero Dios pone límites. La vida es frágil, le sucede a todas las personas, normalmente vienen sin previo aviso. Número 4, las pruebas y las tragedias algunas veces vienen con severidad. Todos tenemos un grado de problemas, pero gracias a Dios no los tenemos como Job, y ninguno excepto el Señor Jesús tuvo que enfrentar esas cosas tan fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor dejó que Satanás se fuera encima y le dijo: está en tu mano, le dijo el Señor. Pero así es que el diablo se fue sobre de Job con todo lo que pudo, porque había un asunto de que quería provocar Satanás que Job maldijera a Dios. Eso era todo el asunto. Pero Dios conocía a Job, su siervo, y dijo: yo sé hasta dónde puede, y Dios no te va a dejar que lleves una carga mayor que la que tú puedas soportar. Dios te va a dar la salida. Y entonces, bueno, pues Satanás dijo: pues si le subo el fuego a la temperatura aquí con Job, él va a maldecir a Dios. Y Dios permitió que pasara todo esto. Así es que la severidad de sus pruebas estaba fuera de rango lo que estaba pasando con Job. ¿Quién va a soportar tanta cosa? Pues él lo soportó. Salió adelante de todo esto que estaba enfrentando. Fuera de rango estaban sus pruebas. Perdió todas sus riquezas, perdió todo su ganado, perdió a sus siervos, y todo eso fue doloroso. Pero luego perdió a sus 10 hijos, y eso es una herida que no sana, es una herida del alma tan fuerte. Quedó un hoyo en su corazón, sin duda. Pero luego vinieron los problemas físicos, y la Biblia dice en Job 2, versículo 7: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. 4 cosas sobre la sarna maligna: que da comezón, es decir, te pica y no aguantas, te tienes que rascar. Te produce dolor, te produce ardor que te está quemando. Pero además te desfigura, porque él empezó a perder su cara, de tal forma que los amigos llegaron y no lo reconocían. Dice que vinieron 3 amigos a verlos. En Job 2, versículo 11, dice: 3 amigos de Job, uno se llama Elifaz, otro Bildad y otro Zofar, luego de que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos. ¿Para qué? Para condolerse de él, para decir: ok, tu dolor es mi dolor, pero también para consolarle. Y luego dice el versículo 12: los cuales, alzando los ojos desde lejos, ni siquiera le conocieron, porque se había desfigurado tanto su cara, su físico, estaba deformado con esta enfermedad que le había llegado, y con el dolor interno y su muestra externa. O sea, era una mezcla de cosas, que lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. No tenían ni palabras para darle. 7 días, 7 noches estuvieron ahí sentados sin saber qué hacer. No le reconocieron, estaba desfigurado.
Y Job 19:20 nos dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Imagínate cómo estaba él. Las tribulaciones y las tragedias llegan a todas las personas y normalmente llegan sin previo aviso. Algunas veces vienen con severidad. Y número 5, siempre vienen con preguntas. Las preguntas comenzaron a fluir y en el capítulo 3, 5 veces Job se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y es normal que nosotros, cuando te empiezan a suceder estas tribulaciones, estas pruebas, estas tragedias, tú dices, bueno, ¿y por qué a mí? ¿O por qué viene esto? Él no lo podía entender, tenía temor de Dios, es un hombre recto que caminaba con Dios, pero no podía entender. Y se hizo preguntas que todos nosotros nos hacemos cuando enfrentamos tragedias y tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es válido, gracias. Es válido, es natural que nos hagamos preguntas. Solo ten fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios está de tu lado con todas estas situaciones? Dices, ¿pero por qué pasa esto? Pues es que a todos les pasa. No eres inmune a ellos. Y vemos ahí en Job 3 que empieza preguntando, ¿por qué no morí yo en la matriz? O expiré al salir del vientre. ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? ¿Por qué? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Y él se sentía en esta situación y 5 veces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo dudas, Dios. Y es normal que tengamos dudas. Y esto llegamos al punto número 6. Las tribulaciones y tragedias son importantes pruebas en la vida. Y para tú poder pasar de año necesitas pasar las pruebas. Qué difícil, ¿no? ¿A quién le gusta tener exámenes? Todos hemos estado en la escuela alguna vez. Nos gustan las vacaciones, nos gusta el recreo, pero los exámenes no. Y cuando ya subes de nivel, los exámenes son más difíciles cada vez. Pero si no presentas el examen final cuando estás en primer año, no vas a pasar a segundo año. Te vas a quedar en primer año. Necesitamos enfrentar las pruebas. Job está siendo probado. Ahora nosotros lo sabemos porque leemos Job 1 y capítulo 2. Santiago 1 versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice aquí que tengas gozo cuando estés en prueba. ¿Por qué? Porque cuando tú pases esa prueba, tú ya estás en otra categoría, estás en otro nivel. Por eso sí es bueno enfrentar pruebas. Y hay pruebas muy difíciles, pero Dios no te va a dejar ser probado más allá de lo que tú puedes resistir, y te va a dar la salida, te va a ayudar, te va a impulsar, va a ir de tu mano, te va a encaminar. Él sabe lo que puedes, Él sabe lo que puedes sacar de ti, Él sabe lo que te puede hacer más fuerte, te puede hacer mejor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que cuando te encuentres bajo presión, en angustia, en dificultades, todo eso es una prueba de tu fe. Ahora, detrás de escena está Dios y Satanás teniendo esta conversación, pero Job no lo sabe. Tú y yo podemos leer el capítulo 1 y 2 de Job. Él no lo pudo leer. Él no sabe lo que está pasando en el cielo, no sabe esta conversación que se está dando. Si la supiera, dices, pues es más fácil porque yo sé que Dios está al tanto de todo. Pero cuando tú estás solo, no sabes qué va a pasar. Y aquí lo curioso es que Dios es el que saca el tema con Satanás y le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es un hombre intachable, me ama, me sirve, me teme. Job
1:9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No te maldice porque tú lo bendices, le estaba diciendo de alguna forma Satanás, y tú lo proteges, por eso no te maldice. Te sigue por lo que te das, pero quítale todo eso y te va a maldecir. Y dijo Dios: no conoces a Job, no conoces a Job, no sabes quién es Job. Job no hará eso. Y ahí surge el reto, viene la prueba, pero Job no sabe nada de esto. Él no sabe que está siendo probado. Él nada más empieza un mensaje tras otro y viene el golpe tras otro y se empieza a sentir, pero Job fue probado y Job respondió bien. En Isaías 55:8, y voy a invitar a Ernesto si me apoya por favor, de los músicos. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros, lo podemos leer juntos. Porque mis pensamientos, te dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como, siguiente versículo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que cuando enfrentes pruebas, date cuenta que Dios tiene todo el control. Dios tiene otra visión que la que tú estás teniendo. No te encierres en ti nada más. Resumen, número 1, las pruebas son parte ineludible de la vida. Número 2, de seguro les llegarán a todas las personas. Número 3, normalmente vienen sin previo aviso. 4, algunas veces vienen con severidad. 5, siempre vienen con preguntas. Y 6, son importantes pruebas de la vida. Pero esa prueba, cuando tú la pasas, te va a catapultar a otro nivel mayor. No lo entiendo todo, pero yo sé que Dios tiene el control. Él es Dios. Sé que Él me ama y yo he decidido confiar en Él, poner mi confianza en Él. Y aunque tú no tengas toda la visión de lo que estás enfrentando, Dios sí tiene toda la visión. Él conoce todo el rompecabezas. Él es el Señor y Él está contigo, Él está de tu lado. Él te ama, Él te cuida, Él sabe lo que puedes, Él sabe lo que necesitas. Termino con 1 de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Te invito a rendirnos delante de Dios. Aunque estés pasando dificultades, Dios no deja de ser Dios. Él es Dios de todo, de todas las temporadas, de la bonanza, pero también donde hay necesidad. Él sigue siendo Dios y Él merece tu alabanza y tu adoración. Él merece que te rindas ante Él. Podrás rendir tu vida al Señor y Dios, al Rey eterno. Levanta tus manos y ora conmigo y di: Señor Jesús, yo rindo todo a ti. Me entrego para que seas mi Señor, mi Dios, mi Rey.
aunque son grandes las pruebas, las dificultades, la tribulación y las tragedias incluso que tengo que enfrentar, yo sé que tú eres más grande. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú estás por sobre todas las cosas. Y nada, absolutamente nada va a venir a tomar el lugar que aquí te corresponde. Yo te serviré, yo te adoraré, yo te amaré, aún en medio de las dificultades de la vida. Tú tienes el control. Tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Purifícame, Señor. Lávame, sálvame, sáname, restáurame. Dirige mi vida, te lo pido en el nombre del Señor Jesús.